Si deseas conocer las historias completas de los niveles más altos de la conciencia, quédate conmigo hasta el final de este viaje, porque lo que está a punto de desplegarse frente a ti no es una explicación más, ni una fábula lejana, sino un espejo encendido que tal vez llevaba siglos aguardando tu mirada. El instante en que diste clic no fue casualidad, fue como si una vibración, enterrada en tu memoria más antigua, te hubiera llamado a través de las grietas del tiempo. Y ahora, mientras estas palabras comienzan a moverse dentro de ti, algo invisible empieza a abrirse paso. La tradición de los iniciados siempre advirtió que el conocimiento verdadero nunca se presenta de manera evidente, se disfraza, se oculta, se vela, esperando a aquel que tiene la disposición de recordar. Y tú, al llegar aquí, has cruzado ya el primer umbral. No importa lo que tu mente racional intente decirte, porque tu alma sabe que no es coincidencia. Este video no es para todos, nunca lo fue. Solo aparece frente a quienes están preparados para escuchar lo que no se dice con palabras, para sentir lo que se transmite en silencio, como una corriente sutil que atraviesa el aire y penetra en los huesos. Lo que vas a experimentar no es teoría, ni dogma, ni ritual estéril. Es una activación. Cada frase, cada imagen que se dibuja en tu imaginación, está diseñada para resonar con un código que Thoth dejó grabado en la estructura invisible de la realidad. Un código que no se lee con los ojos, sino con la vibración del espíritu. Y mientras permaneces aquí, prestando atención, comenzarás a notar un cambio. El tiempo parece desacelerarse, el ruido externo se vuelve distante, y de pronto descubres que lo importante no es lo que escuchas, sino lo que despierta dentro de ti al escucharlo. Thoth no fue un mito perdido en las arenas de Egipto, ni una figura congelada en la mitología antigua. Fue, y sigue siendo, una conciencia viva, una inteligencia que eligió distintos nombres y distintas máscaras a lo largo de las eras. Hermes, Enoch, Tauti. Siempre la misma chispa, siempre el mismo propósito: preservar la verdad que no puede ser borrada, mantener abierta la puerta que conecta lo visible con lo invisible. En los templos, se le representaba con la cabeza del ibis, un ave que camina en la frontera entre el lodo y el cielo, entre lo terrestre y lo celeste. Esa imagen no era decorativa, era un mapa. Thoth es, en esencia, un mensajero entre mundos, un codificador de lo invisible. Pero limitarlo a un personaje venerado sería no comprender su verdadera naturaleza. Él nunca buscó seguidores, sino buscadores. Nunca entregó respuestas cerradas, sino llaves ocultas en símbolos, frases y geometrías que solo vibran cuando alguien las contempla con presencia. La tabla esmeralda, por ejemplo, no es un texto para memorizar. Es un espejo vibracional que altera a quien lo sostiene en el silencio de su propio ser. Como es arriba, es abajo no es una cita filosófica. Es una fórmula que revela la estructura íntima del universo. Y si llegaste hasta aquí, es porque algo en tu interior está preparado para reconocerlo. No con la mente, sino con la memoria del alma. Imagina por un instante que cada latido de tu corazón, cada respiración, cada emoción que atraviesa tu pecho es una nota en una partitura invisible. Thoth sabía leer esa música silenciosa, y los antiguos no lo invocaban para pedir milagros externos, sino para recordar la armonía perdida, porque la verdadera enfermedad de la humanidad nunca fue el dolor físico, ni la escasez, ni la muerte, fue el olvido.
El olvido de que lo que vemos afuera no es más que el reflejo de lo que vibramos dentro. El olvido de que la materia es solo la sombra de una realidad mucho más vasta, vibrante y viva. Durante siglos, esta verdad fue sellada, no destruida, sino distorsionada. Los sistemas de poder comprendieron que un ser humano consciente de su soberanía interior no podía ser controlado, que alguien capaz de ver más allá del velo no se arrodilla ante tronos ni dogmas. Y así comenzó el encubrimiento. Las frases sagradas fueron vaciadas de sentido y convertidas en lemas. Los símbolos, que eran portales, se redujeron a ornamentos. Lo que antes se transmitía de alma a alma, de aliento a aliento, se transformó en ritual muerto, pero el fuego nunca se apagó del todo. Simplemente se ocultó, aguardando a que llegara el momento de arder nuevamente. Ese momento es ahora, y tú lo sientes, tal vez como un escalofrío recorriendo tu espalda, como una densidad distinta en el aire, como una memoria que no sabes explicar. Porque Todd no habla a la mente lógica. Él vibra en la memoria ancestral, en la parte de ti que ya sabe, aunque lo hayas olvidado. Es el espejo que refleja tu conciencia más elevada. No viene a darte respuestas prefabricadas, sino a devolverte la capacidad de formular las preguntas correctas. Y cada vez que lo haces con sinceridad, el velo se adelgaza un poco más, revelando lo que siempre estuvo ahí, esperando. Por eso, antes de avanzar, haz algo sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios «Sentí el llamado». No lo tomes como un gesto banal. Es un sello vibracional. Cada persona que lo escribe fortalece el campo invisible que sostiene este mensaje. Es un acto de anclaje, una forma de decirle al universo «Estoy aquí, despierto, listo para recordar». Toma ahora una respiración profunda. Inhala, sostén el aire unos segundos y exhala lentamente. Hazlo de nuevo, pero esta vez con la intención de sentir el movimiento invisible que se activa en tu interior. Porque lo que vas a escuchar a partir de este instante no está destinado a la mente distraída, sino al espíritu atento. El viaje comienza, y en los próximos minutos cruzarás la frontera entre la forma y lo que existe detrás de ella. Allí donde las historias no son pasadas ni futuras, sino presentes. Allí donde la verdadera luz no se ve con los ojos, sino que se reconoce con el alma. La presencia de Todd nunca dependió de templos de piedra ni de inscripciones talladas en oro. Su esencia se movía en el soplo del viento del desierto, en la vibración de las aguas del Nilo, en los ojos de quienes, en distintas épocas, lo reconocieron con nombres diferentes: Hermes para los griegos, Enoc para los hebreos, Tauti para los egipcios. Cada nombre era una máscara, un eco adaptado a la cultura que intentaba describir lo indescriptible. Pero detrás de todos esos rostros, la misma inteligencia luminosa se dejaba entrever. Una inteligencia que no se aferraba al tiempo lineal, que atravesaba las generaciones como si fueran un solo latido. Siempre con la misma intención: preservar el acceso a lo invisible. Los sacerdotes de Egipto no inventaron su figura al representarlo con la cabeza de un ibis. Eligieron al ave porque intuían un símbolo vivo. El ibis camina en el fango, pero al mismo tiempo alza el vuelo hacia el cielo. Vive en la frontera entre el barro y la luz, entre lo denso y lo sutil. Así es Todd, un mediador entre dimensiones, un mensajero que se mueve con naturalidad en el espacio intermedio donde lo físico y lo espiritual se tocan. No es un dios antropomórfico congelado en mitos, sino una vibración consciente que se manifiesta en el instante en que alguien recuerda que la realidad no se agota en lo visible. Sin embargo,
La humanidad ha tendido a reducir lo que no comprende. Por eso, durante siglos, Thoth fue reducido a estatua, a deidad ritual, a personaje de panteones. Esa reducción nunca fue inocente. Convertir lo infinito en figura es una forma de neutralizar su poder, porque mientras lo percibas como algo externo, separado de ti, lo veneras pero no lo reconoces en tu interior, y el verdadero secreto es justamente lo contrario. Thoth no está afuera, ni en un templo olvidado bajo la arena, sino en la vibración de tu propia memoria, en la geometría silenciosa que late en tus células, en el código que se activa cuando respiras con presencia. Los iniciados lo llamaban el escriba de los destinos. Decían que calculaba los ciclos celestes, que medía el tiempo con precisión divina, pero su medida no era la de los relojes, ni la de los astros que giran, era la medida secreta de las almas. El pulso invisible que marca cada respiración consciente, cada elección aparentemente insignificante que, sin embargo, altera la trama del universo. Él no escribía biografías ni cronologías, escribía frecuencias, y al hacerlo, trazaba un mapa vibracional que servía de guía para quienes deseaban despertar. Piensa en esto. Cuando observas un jeroglífico antiguo, una parte de ti se siente extrañamente llamada, aunque no comprendas su significado literal. ¿De dónde viene esa sensación? No es la mente quien responde, es la memoria ancestral. Los símbolos no fueron inventados para decorar, fueron diseñados como llaves. Cada trazo, cada curva, cada proporción contenía una resonancia capaz de activar estados de conciencia dormidos. Por eso, aunque miles de años nos separen de las piedras talladas, todavía hoy puedes sentir un estremecimiento al contemplarlas. Es el eco de Thoth hablándole a la parte de ti que ya sabe, aunque tu intelecto lo niegue. Lo mismo ocurre con los nombres, Hermes, Enoch, Tauti. Cuando los pronuncias, algo dentro de ti se conmueve. Es como un déjà vu espiritual. No se trata de información nueva, sino de reconocimiento. Thoth no busca convencerte con argumentos, sino despertar en ti la memoria de que ya estuviste en contacto con este conocimiento, quizá en otra vida, quizá en otro plano. Su lenguaje no es racional, es vibracional. No entra por el oído, entra por la piel, por el campo que rodea tu cuerpo, por esa corriente sutil que te eriza la piel sin que sepas por qué. Y es que Thoth no hablaba como los maestros de oratoria, no imponía su voz, no proclamaba dogmas. Sus enseñanzas eran susurros, dejaba huellas pequeñas, casi imperceptibles, como acertijos escondidos a plena vista. Solo los atentos, los que sabían detenerse y contemplar, podían reconocerlas. No quería seguidores obedientes, quería buscadores despiertos, porque entendía que el verdadero despertar no puede imponerse desde afuera, solo puede brotar como un reconocimiento interno, como una chispa que se enciende en el silencio de quien se atreve a mirar más allá de la forma. Imagina por un instante que toda la realidad es un tejido, un telar cósmico donde cada hilo es una vibración. La mayoría solo ve la tela terminada, los colores, las formas, pero Thoth miraba el entramado desde dentro. Reconocía cómo cada hilo invisible se cruzaba con otro para dar lugar a la imagen, y enseñaba a sus discípulos a ver lo mismo. Esa visión no dependía de rituales complicados, dependía de la capacidad de estar presente, de escuchar el silencio, de leer lo que está escrito entre líneas. Allí donde los demás veían símbolos, él veía portales. Allí donde los demás escuchaban historias, él encontraba claves. Por eso, cuando se habla de Thoth como codificador de lo invisible,
No se trata de una metáfora poética. Es literal. Él tomaba lo intangible y lo traducía en formas, en símbolos, en frases breves, en números que contenían geometrías. Todo lo que dejó a la humanidad funciona como código. No es teoría, es tecnología vibracional. Y tú la activas no al entenderla con la mente, sino al contemplarla con el alma. Es el mismo principio por el cual una melodía puede hacerte llorar aunque no sepas nada de música. La vibración toca algo que las palabras no alcanzan. Tal vez ahora empieces a notar que mientras escuchas, algo se mueve dentro de ti. No es sugestión, es resonancia. El campo vibracional de estas palabras despierta memorias que tu intelecto había enterrado bajo capas de olvido. Y eso es exactamente lo que Todd hacía. Sembraba semillas invisibles en el campo de quienes lo escuchaban, confiando en que, tarde o temprano, esas semillas germinarían. Algunas lo hacían en ese mismo instante. Otras esperaban años, siglos, incluso vidas enteras, pero ninguna se perdía. La vibración nunca desaparece, simplemente aguarda el momento propicio para desplegarse. Ahora, mientras respiras, observa cómo esta idea se acomoda en ti. Thoth no es un mito lejano, ni una historia que se cuenta para embellecer el pasado. Es una conciencia viva que sigue vibrando en el espacio intermedio entre lo visible y lo invisible. Y cada vez que alguien, como tú en este instante, presta atención y se abre a sentir, ese campo se reactiva. No necesitas templos ni sacerdotes. Basta con tu disposición, con tu presencia, con tu decisión de recordar. Haz una pausa y siente. Siente el aire entrar en tu cuerpo. Siente cómo cada inhalación es un puente entre mundos. Siente que no estás escuchando un relato externo, sino la resonancia de tu propio recuerdo. Porque lo que Todd codificó no fue para una élite de sabios, fue para todo aquel que, en el momento preciso, sintiera el llamado, y hoy ese llamado te alcanza. Lo escuchas en estas palabras, pero sobre todo lo reconoces en el silencio que dejan detrás. Hay palabras que se escuchan con los oídos y se olvidan en cuestión de segundos. Y hay otras que no se pronuncian jamás en voz alta y, sin embargo, siguen resonando durante siglos en la memoria de quienes las recibieron. Los antiguos sabían que el lenguaje verdadero no era el de la superficie, sino el de la vibración. Decían que cada sonido, cada letra, cada trazo era un fragmento de geometría viva, una chispa capaz de abrir puertas en la conciencia. Por eso, cuando Todd escribía, no lo hacía como escriben los hombres. No buscaba transmitir información, sino sembrar frecuencias. Sus palabras eran mapas, coordenadas vibracionales que apuntaban a niveles de realidad invisibles a simple vista. La tabla esmeralda es el mejor ejemplo. Apenas unas cuantas frases breves, casi enigmáticas, pero cargadas de una densidad imposible de descifrar por completo con la mente lógica. Lo que es arriba es abajo, lo que es abajo es arriba. ¿Qué significa en realidad? Para quien la mira con prisa, parece un simple aforismo, pero para el iniciado, cada palabra es una clave que al contemplarse en silencio activa una vibración en su interior, como si cada letra estuviera conectada con un entramado invisible, un circuito de energía que despierta al ser reconocido. El sentido no se capta leyendo, se capta sintiendo. Los sacerdotes egipcios sabían que la palabra era sagrada porque era performativa. No describía la realidad, la creaba. Cuando un nombre se pronunciaba con intención, no era un sonido vacío,
Era una vibración que llamaba a la presencia que ese nombre encarnaba. Por eso, los nombres de los dioses se guardaban en secreto, porque revelar un nombre era revelar un portal. Thoth lo comprendía mejor que nadie, y por eso nunca entregó su conocimiento como un manual explícito. Lo codificó en símbolos, lo escondió en fórmulas breves, lo recubrió de misterio. No porque quisiera ocultarlo, sino porque sabía que lo que se obtiene sin resonancia se olvida de inmediato. Solo quien vibra en la frecuencia adecuada puede activar el código. Imagina que cada frase de la tabla esmeralda es como una semilla sellada. Si la dejas en la superficie, muere. Pero si la siembras en la tierra fértil de tu silencio interior, germina. Y cuando germina, no lo hace como una idea, sino como una experiencia directa. Sientes que la frase respira en ti, que pulsa en tu pecho, que cambia tu manera de percibir el mundo. Esto es lo que significa recordar el lenguaje perdido de la vibración. No se trata de acumular información, sino de dejar que las palabras se conviertan en resonancias que reorganizan tu campo energético. Hoy, incluso la ciencia empieza a rozar lo que los antiguos ya sabían. Se habla de la resonancia Schumann, de la frecuencia que une a todos los seres vivos con la Tierra, de cómo ciertas ondas sonoras pueden alterar el sistema nervioso o inducir estados de conciencia expandidos. Experimentos con agua muestran que las vibraciones modifican la estructura de las moléculas. ¿No es esto lo mismo que Thoth enseñaba, que lo visible es apenas la manifestación final de un orden vibracional invisible, que cada palabra, cada pensamiento, cada emoción es una onda que deja huella en la materia? Por eso, cuando los iniciados repetían frases sagradas, no lo hacían para convencer a nadie ni para adornar rituales vacíos, lo hacían para mantener su campo en coherencia con un patrón superior. Era una forma de afinar el instrumento de su cuerpo para que pudiera resonar con la música del cosmos. Y aquí está lo más revelador. Esa práctica no estaba reservada a sacerdotes aislados. Era un conocimiento destinado a cualquiera dispuesto a detenerse y escuchar con profundidad. Lo prohibido no era el secreto. Lo prohibido era la simplicidad con la que cualquiera podía acceder a lo invisible. Thoth hablaba de la vibración como la sustancia original. Todo lo que ves comenzó antes como frecuencia. Nada aparece primero en la forma. La forma es siempre la consecuencia. Si comprendes esto, descubres que cambiar tu mundo no depende de manipular lo externo, sino de reorganizar lo que vibras por dentro. Como es adentro, es afuera. No es metáfora, es descripción literal. La realidad responde como un espejo que refleja no lo que deseas superficialmente, sino lo que sostienes vibracionalmente en lo profundo. Tómate ahora un momento y prueba un pequeño ejercicio. Cierra los ojos y repite en silencio, sin prisa, la frase de la tabla esmeralda. Lo que es arriba es abajo. No intentes entenderla. No intentes explicarla. Solo sostén las palabras dentro de ti como si fueran un canto sin sonido. Observa qué ocurre. Tal vez sientas un leve cosquilleo, un cambio en tu respiración, una calma inesperada. Eso es la vibración actuando. No importa si tu mente se resiste, el campo ya recibió el mensaje. Has activado una frecuencia que siempre estuvo ahí, esperando tu reconocimiento. Así funciona el lenguaje perdido de la vibración. No es propiedad de ninguna religión ni de ningún libro. Es la lengua original de la creación. Aquella que todo ser humano puede recordar cuando se sumerge en la presencia. Y cuando la recuerdas, el mundo cambia.
Lo que parecía sólido se vuelve maleable. Lo que parecía imposible se abre como una puerta. Porque la vibración no engaña, no miente, no se discute, se siente, se reconoce, se vive. Y ahora que has recordado un fragmento de esa lengua olvidada, el camino hacia lo invisible se ha abierto un poco más. Hubo un tiempo en que la verdad no necesitaba defensores porque vibraba en cada gesto, en cada templo, en cada símbolo que iluminaba la vida cotidiana de quienes caminaban atentos. No era una verdad escrita en dogmas ni protegida por murallas de piedra, sino una corriente invisible que recorría el aire y se transmitía de alma a alma. Pero llegó el momento en que esa corriente empezó a incomodar, no porque trajera peligro, sino porque traía libertad, y la libertad, para los que buscaban dominar, era el verdadero enemigo. Así comenzó el borrado de la verdad, una operación silenciosa y meticulosa que no consistió en destruir el conocimiento, sino en disfrazarlo, en enterrarlo bajo capas de miedo y obediencia. Imagina por un instante cómo era escuchar los principios herméticos en su pureza original. El todo es mente. El universo es mental, una frase capaz de abrir dimensiones enteras de conciencia. Reducida después a un eslogan sin vida, como es arriba, es abajo. Una llave vibracional para mover energías en distintos planos, convertida en simple adorno místico, repetido sin comprender su alcance. Este vaciamiento no fue accidental. Fue el resultado de siglos de manipulación. Los símbolos fueron apropiados, los nombres sagrados transformados en caricaturas, los portales vibracionales convertidos en ritos mecánicos sin alma. Y así, poco a poco, la humanidad olvidó que la verdadera soberanía estaba en su interior. Thoth sabía que esto ocurriría. Por eso sembró códigos en múltiples culturas, bajo distintos nombres: Hermes, Enoch, Tauti, siempre disfrazado, siempre escondido en el pliegue de los mitos. Su presencia fue borrada de la historia oficial. Pero no podía ser borrada del campo vibracional. Ahí, en ese espacio silencioso que los poderes no podían controlar, la verdad seguía viva. Sin embargo, para la mayoría, quedó cubierta, como una melodía olvidada bajo el ruido constante de un tambor que repite lo mismo. Obedece, teme, sobrevive. El borrado de la verdad se vio reflejado en la forma en que nos enseñaron a mirar el mundo. La materia pasó a ser lo único real, el tiempo, una línea rígida de pasado, presente y futuro. El cuerpo, una máquina destinada a desgastarse. La conciencia, un subproducto accidental de procesos químicos. Y todo lo demás, superstición, locura, fantasía. Así se cerraron las puertas de lo invisible, no con cadenas de hierro, sino con las cadenas de la percepción. Se nos enseñó a dudar de lo que sentíamos, a desconfiar de la intuición, a reírnos de lo sagrado. Esa fue la cárcel perfecta, aquella en la que el prisionero no necesita barrotes porque ya no cree en su capacidad de volar. Pero hay grietas en todo sistema, y esas grietas se manifiestan en momentos en que la verdad irrumpe con fuerza, como un rayo en medio de la tormenta. ¿Nunca has sentido la certeza súbita de que la vida que te enseñaron no es toda la vida que existe? ¿Nunca has tenido un sueño tan real que parecía más verdadero que la vigilia? Esas son las huellas del borrado, las marcas de lo que intentaron borrar pero no lograron, porque la verdad no puede ser destruida, solo ocultada. Y cada generación, de un modo u otro,
recibe el llamado de buscarla de nuevo. Cuando los jerarcas comprendieron que el poder no estaba en las armas, sino en la mente humana, hicieron todo lo posible por reescribir las historias. Transformaron los templos en museos, los símbolos en ornamentos, los rituales en repeticiones vacías. Construyeron religiones donde antes había prácticas vivas. Imagina la diferencia entre un sacerdote egipcio que respiraba la vibración de una estrella y un clérigo posterior que repetía fórmulas sin comprender su resonancia. El primero abría portales, el segundo reforzaba muros. El borrado no fue solo un ataque contra los textos, fue un ataque contra la experiencia. Y aún así, los rastros permanecen. Están en las piedras que se alinean con constelaciones imposibles de medir sin tecnología moderna. Están en los cantos de los pueblos indígenas que aún recuerdan que la tierra respira. Están en los símbolos que se repiten misteriosamente en culturas separadas por océanos. Esas huellas son el testimonio de que el borrado nunca fue total. La verdad se escondió como un tesoro bajo la arena, esperando que alguien con el corazón abierto se atreviera a desenterrarla. El precio de olvidar ha sido alto. Al perder el contacto con el lenguaje vibracional, nos convertimos en esclavos de un lenguaje muerto, hecho de cifras, horarios, contratos. El tiempo dejó de ser un océano para convertirse en un reloj de agujas que nos persigue. El cuerpo dejó de ser un templo para convertirse en una máquina que reparamos a golpes. El alma dejó de ser brújula para convertirse en un fantasma incómodo que intentamos silenciar. Y en ese olvido, perdimos la memoria de nuestra verdadera fuerza. Todd lo advirtió. La oscuridad es la cadena que ata al hombre a las sombras de la noche. Esa oscuridad no es falta de luz, es falta de recuerdo. Es la niebla que cubre la vista cuando aceptas la versión oficial de la realidad sin cuestionarla. Pero basta una chispa para disipar siglos de tinieblas. Y esa chispa suele llegar disfrazada de crisis, de vacío, de esa sensación insoportable de que todo lo conocido ya no basta. Es ahí cuando el borrado empieza a resquebrajarse, cuando la memoria vibracional despierta. El borrado de la verdad es real, pero no es definitivo. Lo que fue escondido puede ser redescubierto, lo que fue distorsionado puede ser purificado, lo que fue silenciado puede volver a resonar. Y ese proceso no comienza en bibliotecas ni en templos. Comienza en ti, en tu capacidad de escuchar lo que vibra detrás de las palabras, lo que palpita detrás de las formas. Porque la verdad nunca estuvo perdida del todo. Estuvo esperando a que tú recordaras que eres parte de ella. Hay un instante en que la realidad parece tambalearse, como si el velo que la recubre se adelgazara por un segundo y revelara algo que nunca estuvo destinado a los ojos comunes. Ese instante, que muchos llaman intuición, presentimiento o incluso alucinación, en verdad es el roce del ojo oculto, el centro de visión que no depende de la luz externa ni de los sentidos ordinarios. Este ojo no mira lo que está delante, sino lo que se esconde detrás de cada forma, de cada palabra, de cada silencio. Todd lo describió como la chispa que atraviesa el tiempo, la mirada que reconoce lo eterno antes de que la mente lo etiquete. Cuando el ojo oculto comienza a despertar, lo primero que sientes es desconcierto. Caminas por las mismas calles, saludas a las mismas personas, pero nada encaja exactamente igual. Es como si un hilo invisible estuviera reordenando tu percepción. Los colores parecen más densos, el aire más vivo, el espacio más profundo. No se trata de un fenómeno externo.
Es tu conciencia expandiendo su rango de visión. Y en ese momento descubres que lo sólido es apenas una máscara, que lo que llamas materia es una vibración congelada, y que lo real empieza siempre antes de la forma. Este despertar no llega con fuegos artificiales. No es una revelación gritona ni una aparición espectacular. Llega como un susurro, un cambio imperceptible que, sin embargo, transforma todo. Un día miras a alguien a los ojos y sientes que detrás de su rostro habita una historia infinita. Otro día escuchas el crujir de un árbol y reconoces en ese sonido un mensaje directo de la tierra. Te parece locura, pero es el lenguaje natural del ojo oculto, el idioma que reconoce patrones allí donde el resto solo ve casualidad. Los antiguos lo sabían y por eso dedicaban vidas enteras a purificar este centro. Decían que el verdadero iniciado no era aquel que podía recitar 1000 fórmulas, sino aquel que podía ver sin ojos. El ojo oculto era su brújula, el instrumento que permitía navegar entre mundos, viajar a través del tiempo, atravesar capas de realidad como quien cruza habitaciones en un mismo palacio. Hoy la ciencia lo roza tímidamente al estudiar la glándula pineal, esa pequeña estructura en el centro del cerebro rodeada de misterio. Experimentos revelan que produce sustancias vinculadas a sueños lúcidos, visiones y estados de conciencia ampliada, pero mucho antes de la ciencia. Los sabios ya la llamaban la puerta entre los mundos. Cuando este ojo se abre, aunque sea por un instante, ocurre algo que no se puede describir del todo. El tiempo deja de avanzar en línea recta y se convierte en un círculo palpitante. El espacio deja de ser un contenedor inerte y se vuelve un organismo vivo, y tú dejas de ser un espectador aislado para reconocerte como parte de esa red infinita. No es un pensamiento. Es una certeza visceral que arde en el pecho y estremece la piel. Y en ese fuego interior se produce la primera gran ruptura. Comprendes que nunca estuviste encerrado en tu cuerpo, que tu conciencia puede expandirse más allá de la carne, viajar, observar, recordar. Pero cuidado, porque el despertar del ojo oculto no siempre es suave. Para muchos, el primer destello trae confusión, incluso miedo. Ver detrás de la forma implica también ver lo que el sistema quiso ocultar. Ves las máscaras sociales como simples disfraces. Percibes la densidad emocional de los lugares. Escuchas las mentiras detrás de las palabras. Y esa visión puede incomodar, puede aislarte. Es el precio de mirar lo que otros aún no están listos para reconocer. Thoth lo sabía, y por eso hablaba de la doble naturaleza del iniciado. Con un pie en el mundo visible y otro en el invisible. Ese vértigo inicial es necesario, porque solo desestabilizando lo conocido puedes abrirte a lo desconocido. Y cuando atraviesas el miedo, lo que queda es poder, no poder de dominio, sino poder de claridad. El ojo oculto no sirve para controlar, sirve para recordar. Recordar que antes de que cualquier cosa exista, ya vibra en el campo. Recordar que tu pensamiento, tu emoción, tu intención son arquitectos invisibles de la realidad que luego llamas hecho. Recordar que la visión auténtica no observa formas terminadas, sino semillas vibracionales que se están gestando. Imagina por un instante que pudieras ver cada decisión antes de tomarla como un abanico de realidades posibles. Que pudieras reconocer cuál vibración lleva al dolor y cuál a la expansión. Que pudieras leer el mapa invisible de los encuentros, de los sucesos, de las sincronicidades. Eso es lo que ofrece el ojo oculto,
no un oráculo externo, sino un sentido interno que sabe porque recuerda. Y cuando confías en él, la vida comienza a organizarse de otra manera. Las coincidencias se multiplican, los caminos imposibles se abren, los muros se desvanecen. No es magia, es percepción expandida. Por eso los sabios guardaban este conocimiento como un tesoro, porque un ser humano que ve antes de la forma ya no puede ser manipulado. No cree en las mentiras del miedo ni se esclaviza al reloj. Reconoce que la realidad oficial es apenas un escenario y que detrás del telón hay un campo vibrante de posibilidades. Ese ser humano se convierte en soberano de sí mismo. Y nada amenaza más a los sistemas de control que un hombre o una mujer capaz de ver con el ojo que nunca se cierra. Ahora, mientras escuchas estas palabras, quizás sientas un cosquilleo en el entrecejo, una presión leve en la frente, una calma extraña en el pecho. No es sugestión, es el eco de tu ojo oculto respondiendo. No intentes forzarlo. No busques visiones espectaculares. Solo permanece atento, silencioso, como quien espera una señal en medio de la noche. Porque la visión auténtica no llega a los que exigen, llega a los que escuchan. Y si estás aquí, si has llegado hasta este punto, es porque ya comenzaste a ver, no del todo, no plenamente, pero lo suficiente para saber que algo detrás de la forma te llama. No ignores esa llamada. Es la señal de que tu viaje apenas comienza y que lo que vas a descubrir después no solo transformará tu manera de mirar el mundo, sino tu manera de existir dentro de él. El cuerpo, ese templo de carne que aprendiste a mirar como una máquina frágil destinada al desgaste, en realidad nunca fue una prisión, sino un espejo. Un espejo que traduce en músculos, órganos y huesos lo que el alma no consigue sostener sola. Cada dolor, cada tensión, cada enfermedad, no son accidentes ni castigos, son ecos, ecos de emociones reprimidas, de palabras calladas, de miedos que vibraron en silencio hasta acumularse como densidad. Todd lo dijo con claridad en sus enseñanzas. El cuerpo es el eco de la conciencia, el lugar donde lo invisible encuentra su última forma para gritar lo que no quisiste escuchar. Piensa en las veces que has sentido un nudo en la garganta. No fue casualidad, fue la verdad que quisiste callar y que buscó otra vía para salir. O en la opresión en el pecho después de una pérdida. No era solo tristeza, era amor no expresado. Vibración detenida que el corazón tradujo en peso físico. Las rodillas que tiemblan no hablan de vejez, sino del miedo a rendirse ante la vida. El estómago irritado no revela debilidad, sino todas las verdades que no digeriste. El cuerpo no inventa, el cuerpo traduce. Es el eco fiel de un alma que intentó susurrar 1000 veces antes de que el dolor se hiciera necesario. Los médicos de hoy buscan síntomas, localizan causas físicas, recetan remedios que silencian el grito, pero los sabios antiguos miraban más allá. Para ellos, el cuerpo era un códice viviente, un manuscrito de vibraciones donde cada malestar tenía una raíz energética. No se trataba de eliminar el dolor, sino de leerlo, de escuchar lo que decía. Porque el dolor no era enemigo, era mensajero. Era la prueba de que el alma seguía luchando por ser reconocida. En los templos de Egipto, los iniciados aprendían a oír con las manos, no diagnosticaban órganos, sino frecuencias, ponían la palma sobre el pecho y sentían la vibración que allí latía. Tocaban la frente y reconocían la densidad de pensamientos no expresados. Sabían que cada órgano tenía un lenguaje propio. El hígado hablaba de la ira contenida.
los pulmones de las penas no liberadas, la piel de las culpas que avergüenzan. No lo interpretaban como metáfora, lo vivían como realidad vibracional. El cuerpo era un mapa, y cada síntoma una coordenada hacia la herida original. Y sin embargo, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos aprendido a luchar contra el cuerpo, a verlo como un traidor cuando enferma, a declararle la guerra con medicamentos que callan pero no curan, con operaciones que extirpan pero no resuelven. Nos enseñaron a odiar lo que duele en vez de escucharlo, y así el eco se hace más fuerte, más insistente, hasta que llega a quebrarnos. Pero no es el cuerpo el que falla, es el alma la que lleva demasiado tiempo ignorada. El eco del alma no se disfraza siempre de enfermedad, a veces se manifiesta en cansancio sin motivo, en insomnio persistente, en la sensación de estar desalineado, como si el cuerpo y la vida no marcharan al mismo ritmo. Son señales de que el campo vibracional se ha fracturado, de que la melodía interior está desafinada. Y cuando eso ocurre, el cuerpo hace lo único que puede, reproducir la disonancia en carne viva, porque si no lo sientes, no lo cambias. Aquí está la enseñanza más profunda de Thoth. El cuerpo no es el final de la cadena, es el último espejo. El campo vibracional es la matriz, y el cuerpo su reflejo. Si el campo se alinea, el cuerpo responde. Si el campo se quiebra, el cuerpo sufre. Y no hay medicina más poderosa que la vibración coherente. Lo que sana no es la pastilla ni la cirugía, es la reordenación de la frecuencia original. Por eso Todd enseñaba técnicas de respiración, de silencio, de enfoque, de tacto consciente, no porque fueran rituales mágicos, sino porque devolvían al campo la armonía perdida. Y al reorganizar el campo, el cuerpo, fiel como siempre, obedecía. La ciencia moderna empieza a confirmar este misterio. La epigenética demuestra que las emociones cambian la expresión de los genes. La neurociencia revela que la memoria del trauma queda grabada no solo en la mente, sino en las células. Investigadores han visto cómo la coherencia cardíaca altera la química del cerebro y regula el sistema inmunitario. Todo lo que los antiguos ya sabían. El cuerpo obedece a la vibración que sostienes. No eres víctima de tus genes ni de tu biología. Eres autor de la melodía que ellos tocan. Y aquí surge el punto más alto, el clímax de esta revelación. Si tu cuerpo es eco del alma, entonces cada dolor, cada tensión, cada síntoma es también una oportunidad, una puerta hacia la liberación. Porque detrás del malestar hay un recuerdo silenciado esperando ser reconocido. Y cuando lo reconoces, algo cambia. La vibración se reorganiza. La energía atrapada se libera. Y el eco deja de repetirse. Lo que antes era carga se convierte en sabiduría. Lo que antes era herida se vuelve portal. Ahora detente un instante. Lleva tu mano al lugar de tu cuerpo que más pesa hoy. Puede ser el pecho, el estómago, la cabeza. No lo juzgues. No intentes arreglarlo. Solo escucha. Siente el calor de tu mano. Siente el pulso que late debajo. Ese gesto, tan simple, es un retorno. Estás diciéndole al eco, te escucho. Ya no necesito que grites. Y cuando lo haces, la vibración comienza a calmarse. Lo que parecía dolor empieza a transformarse en presencia. Ese es el verdadero inicio de la sanación. El cuerpo como eco del alma no es una condena. Es una guía. Un mapa que te conduce de regreso a lo esencial.
Cada síntoma es un maestro disfrazado. Cada dolor un llamado a recordar lo que dejaste en la sombra. Y cuando respondes, cuando abrazas en lugar de rechazar, el eco se convierte en música. Una música que no se escucha con los oídos, sino con el espíritu, y que marca el ritmo de tu retorno a la verdad. Todo lo que existe vibra. Cada pensamiento, cada emoción, cada molécula de aire que respiras, cada estrella que palpita en el firmamento, es una onda expandiéndose en el océano infinito de la creación. Este océano es lo que los sabios llamaban el campo vibracional, la matriz secreta en la que todo se gesta antes de volverse visible. Es un tejido invisible, pero no por ello menos real. Es allí donde la semilla del universo late antes de convertirse en forma. Comprender este campo es comprender que nada de lo que ves comenzó afuera. Todo nació primero en la vibración. Imagina por un momento una cuerda de un instrumento. Cuando la tocas, no ves la vibración, pero la sientes, la escuchas, percibes cómo llena la sala. Lo mismo ocurre con el campo vibracional. No lo ves con los ojos físicos, pero está modulando constantemente tu realidad. Cada emoción que sostienes es como un dedo que pulsa esa cuerda. Puede crear melodías de armonía o ruidos de caos. Y lo más fascinante es que tu cuerpo, tu mente, tu alma entera son instrumentos tocando al unísono en ese campo. Cada decisión, cada pensamiento repetido, cada miedo escondido, se imprime allí como una nota que tarde o temprano resonará en tu vida externa. Thoth enseñaba que la creación no se daba por azar ni por capricho divino, sino por leyes vibracionales. El principio hermético de correspondencia como es adentro, es afuera es en realidad una descripción exacta del campo. Lo que vibras dentro se refleja afuera como experiencia. No es metáfora, es física sutil. Si en tu interior sostienes la vibración del miedo, el campo organiza tu realidad para devolverte escenarios de amenaza. Si sostienes confianza y coherencia, el campo se alinea y atrae encuentros, sincronicidades y caminos que antes parecían imposibles. No se trata de superstición. Se trata de una dinámica que incluso la ciencia moderna comienza a intuir en experimentos sobre coherencia cardíaca, entrelazamiento cuántico y resonancia. ¿Recuerdas el famoso experimento de la doble rendija? Una simple partícula de luz se comporta como onda o como corpúsculo dependiendo de la observación. Ese es el campo mostrándonos su rostro. Lo invisible colapsa en forma según la vibración de la conciencia que lo mira. Y si esto ocurre en laboratorios, ¿cómo no iba a ocurrir en la vida? Tus pensamientos son observaciones constantes. Tu atención es el colapso de posibilidades infinitas en una sola experiencia. Eres creador aunque no lo sepas. Y el campo vibracional responde a cada nota que emites. La mayoría vive inconsciente de esta interacción. Se sienten víctimas de lo externo, sin reconocer que cada circunstancia es un espejo del campo que sostienen. Por eso repiten los mismos patrones, las mismas relaciones, los mismos fracasos. El campo no juzga, solo refleja. Es como un espejo perfecto que nunca se equivoca, devuelve lo que eres, no lo que aparentas. Allí está la grandeza y el desafío. No puedes mentirle al campo, puedes engañar a otros, puedes disfrazarte ante ti mismo, pero el campo responde siempre a tu vibración más profunda. Y aquí es donde el clímax se vuelve inevitable. Si aceptas que eres co-creador con el campo,
comprendes que tu poder es inmenso. No eres un espectador impotente. Eres un nodo en la red del universo, emitiendo frecuencias que organizan la materia. Cada emoción elevada que sostienes, cada acto de coherencia, cada momento de silencio consciente es como una chispa que altera el tejido de la creación. No necesitas rituales complicados para mover la energía. Basta con sostener la vibración adecuada. Lo simple es lo que más teme el ego, pero lo simple es lo que más transforma. Haz la prueba ahora mismo. Piensa en algo que deseas profundamente, no con ansiedad ni con carencia, sino con la certeza de que ya existe en el campo. Respira hondo y sostén esa sensación en tu corazón como si fuera real. Mantén unos segundos ese estado. Observa lo que ocurre en tu cuerpo. Un calor, una expansión, una calma diferente. Eso es el campo respondiendo, ajustándose a la nota que acabas de emitir. Tal vez aún no lo veas afuera, pero la vibración ya fue sembrada, y lo que se siembra en el campo, tarde o temprano florece en la forma. Thoth lo explicaba con símbolos. La serpiente que se muerde la cola, el círculo eterno que nunca termina. Todo lo que lanzas al campo regresa a ti, multiplicado, transformado, pero siempre fiel a la vibración original. Siembra miedo y cosecharás miedo disfrazado. Siembra amor y cosecharás caminos que expanden la vida. El campo nunca olvida, porque en él no hay tiempo lineal, solo resonancia. Lo que lanzas ahora puede regresar en un día, en un año, en una vida, pero siempre regresará. Esa es la ley, y nadie escapa de ella. Por eso, despertar no es otra cosa que volverse consciente de lo que emites. No basta con desear, hay que vibrar. No basta con imaginar, hay que sentir. Porque el campo no responde a lo que dices querer, responde a lo que realmente sostienes en lo profundo. Si dices quiero abundancia pero vibras escasez, el campo te devuelve más carencia. Si dices quiero amor pero vibras miedo al abandono, el campo te devuelve relaciones que confirman ese miedo. No se trata de castigo, se trata de coherencia. El campo es exacto, implacable, perfecto en su reflejo. Y aquí, mientras respiras estas palabras, observa tu estado interno. ¿Qué vibración estás sosteniendo ahora? No se trata de juzgar, sino de reconocer, porque el reconocimiento es el primer paso para cambiar la nota. Y cuando cambias la nota, todo el universo responde. Así es como los antiguos creaban realidades. Así es como Thoth enseñaba a mover montañas sin tocarlas, a abrir portales sin forzarlos, no desde la lucha externa, sino desde la vibración interna. La revelación es clara y vertiginosa. El campo vibracional no solo te rodea, te atraviesa, te constituye. Tú eres el campo y el campo eres tú. Y cuando despiertas a esa certeza, la vida deja de ser un destino impuesto y se convierte en una obra consciente. Una obra que escribes con cada latido, con cada pensamiento, con cada silencio. El verdadero poder no es controlar lo que ocurre, sino vibrar lo que quieres ver manifestado. Lo demás llega solo, porque el campo siempre obedece. La paradoja más grande de todas las enseñanzas ocultas es que lo sagrado nunca estuvo escondido en complejas fórmulas, ni en códices cifrados inaccesibles, ni en rituales tan elaborados que solo una élite podía practicarlos. Lo sagrado siempre estuvo en lo simple, tan simple que la mente humana lo despreció por considerarlo demasiado obvio. Y sin embargo, esa simplicidad era la puerta prohibida.
porque en ella se encontraba el acceso directo al campo vibracional, al poder creador que nadie podía controlar desde afuera. Por eso fue ocultada, no porque fuera difícil de comprender, sino porque era demasiado fácil de recordar. Todd lo sabía, y por eso jamás escribió manuales llenos de tecnicismos. Sus códigos no eran tratados complicados, eran frases sencillas, como semillas que parecían pequeñas pero que contenían el árbol entero. Todo es mente, decía la tabla esmeralda. 3 palabras, y sin embargo, dentro de ellas cabía el universo. Lo mismo ocurre con la respiración, con la atención, con el silencio. No necesitas más. Basta con respirar con presencia para que tu campo comience a reorganizarse. Basta con observar sin juicio para que la energía retorne a su cauce natural. Basta con permanecer en silencio para que lo invisible empiece a hablar. Pero esta sencillez es exactamente lo que más teme el ego. El ego necesita complicación, necesita adornos, necesita sentir que ha conquistado algo con esfuerzo para creer que tiene valor. Cuando se le dice que lo único necesario es permanecer en presencia, responde con desprecio. ¿Cómo algo tan simple podría transformar mi vida?, pregunta incrédulo. Y ahí reside la trampa, porque al buscar lo complicado, el ego se mantiene ocupado, distraído, entretenido en técnicas interminables, sin nunca tocar la esencia. Lo prohibido no era un secreto oculto bajo 7 llaves. Lo prohibido era aceptar que lo simple podía ser suficiente. Mira la respiración. Todos respiramos, a cada instante, y sin embargo, casi nadie respira con conciencia. Cuando lo haces, cuando inhalas profundamente y exhalas suavemente con atención, sin control, sin expectativa, ocurre un milagro silencioso. El cuerpo se abre, la mente se calma, el campo se ordena. Es como si la llave más antigua del universo hubiera estado todo el tiempo en tu pecho, esperando a que la giraras. Todd llamaba a esto el puente vivo, porque con cada respiración consciente estabas uniendo lo visible con lo invisible, lo denso con lo sutil, lo humano con lo divino. La sencillez también habita en el gesto, colocar la mano en el corazón, cerrar los ojos por un instante, sostener el silencio mientras escuchas el latido. Ese gesto, tan breve, puede reorganizar memorias profundas. No necesitas invocar fuerzas externas, no necesitas repetir fórmulas interminables. El campo responde al acto sincero, al gesto que nace del alma. Es la intención pura la que vibra, no la forma compleja que la envuelve. Por eso tantos iniciados fueron perseguidos, no porque tuvieran secretos inalcanzables, sino porque mostraban que lo sagrado era accesible a todos, en cualquier lugar, en cualquier momento. Y aquí surge la revelación que hiere al sistema de control. Si lo divino está en lo simple, nadie puede monopolizarlo. No necesitas templos de piedra ni jerarquías sagradas para encontrar a Dios. Lo encuentras en la pausa entre 2 pensamientos, en el suspiro profundo después de una lágrima, en la calma que llega cuando decides escuchar en lugar de hablar. Lo encuentras en el acto humilde de agradecer, en la mirada que observa con amor, en el silencio que reconoce lo que es. Lo simple no se puede vender, no se puede patentar, no se puede convertir en un dogma, y eso es lo que lo hace peligroso para quienes necesitan que dependas de ellos. El poder de la sencillez es tan grande que, una vez que lo experimentas, cambia todo tu sistema de creencias. Te das cuenta de que nunca fue necesario acumular técnicas, repetir fórmulas, seguir interminables pasos.
La verdadera técnica era detenerse, respirar, sentir, reconocer. El resto era adornos. Y es aquí donde se produce la paradoja que los antiguos llamaron la puerta prohibida. Lo más accesible es lo más oculto, lo más obvio es lo más ignorado, lo más cercano es lo más temido. Y al cruzar esa puerta, descubres que la complejidad siempre fue una distracción. Haz la prueba ahora mismo. Cierra los ojos por un instante y coloca tu mano sobre tu pecho. Respira hondo. Exhala sin prisa. Repite 3 veces. No intentes nada más. Solo siente. Lo que ocurre en esos segundos es la entrada a un templo invisible, y lo sentirás porque el aire cambia. El cuerpo se suelta. La mente se detiene. Ese instante, tan simple, es la activación del campo vibracional, y entonces comprendes que lo prohibido nunca fue lo oculto en manuscritos polvorientos, sino lo evidente que siempre estuvo frente a ti. La sencillez es la puerta que abre lo infinito, pero cruzarla exige un acto de valentía. Renunciar al ego que busca adornos y complicaciones. Soltar la necesidad de sentir que lo difícil es lo que da valor. Requiere confiar en lo simple, aunque parezca demasiado pequeño para contener el universo, porque es ahí donde habita la verdadera grandeza. Thoth no dejó fórmulas para manipular el cosmos, dejó recordatorios de lo evidente, el silencio, la respiración, el gesto, la presencia. El campo se mueve con esas llaves, y todo aquel que se atreve a usarlas descubre que la creación no está en manos ajenas, está en su propio ser. La puerta prohibida no es un umbral lejano, está aquí, en este mismo instante, en la sencillez de escuchar tu propio latido. Y una vez que la atraviesas, ya no puedes volver atrás, porque lo simple revela un poder que ninguna complicación puede igualar. La verdadera iniciación no comienza con grandes ceremonias, comienza con un respiro consciente, comienza ahora. La memoria no es un archivo estático guardado en el cerebro, es un río subterráneo que fluye más allá del tiempo. Un cauce invisible donde se almacenan no solo tus recuerdos personales, sino las huellas de todo lo que tu alma ha experimentado en otras formas, en otros cuerpos, en otros mundos. Ese río nunca se detuvo. Lo que ocurre es que, al encarnar, atravesamos un velo que nos hace olvidar. Pero olvidar no significa perder. Olvidar es simplemente cubrir con silencio lo que sigue latiendo debajo. El regreso de la memoria es precisamente ese instante en que el velo se abre, y algo que siempre estuvo ahí vuelve a reconocerse. Thoth lo describía como el despertar de un eco que vibra en ti desde antes de nacer, desde los pasajes secretos de las estrellas, desde la matriz vibracional donde tu ser eligió volver a la carne. Cada símbolo que resuena extrañamente en tu corazón, cada palabra que parece más antigua que el tiempo, cada emoción que se despierta sin causa aparente, son fragmentos de esa memoria regresando. No vienen con lógica, vienen con vibración, no se explican, se sienten. Y cuando los sientes, aunque no los comprendas del todo, reconoces en ellos un hogar. El regreso de la memoria no ocurre de golpe, llega como destellos, como un olor que no puedes identificar pero que te resulta familiar, como una canción que jamás habías escuchado y sin embargo te hace llorar. Llega en sueños, en sincronicidades, en el momento exacto en que lees una frase y tu cuerpo entero se estremece. Eso es la memoria vibrando, llamando a la puerta de tu conciencia. No es imaginación. Es tu alma recordándote lo que pactó antes de este viaje. Los antiguos sabían que la memoria era el verdadero templo.
Por eso cuidaban tanto los rituales de iniciación. No eran ceremonias para impresionar, eran mecanismos para abrir el velo del olvido. El iniciado, al pasar por pruebas de silencio, oscuridad y soledad, comenzaba a escuchar su propia vibración ancestral. Y entonces, lo que había olvidado en el nacimiento, regresaba, no como datos, no como una historia cronológica, sino como certeza, certeza de pertenencia, de propósito, de conexión. Hoy, en un mundo saturado de información, ese mismo regreso ocurre cuando te detienes, cuando apagas el ruido externo y permites que el eco interior se haga presente. A veces duele, porque la memoria no solo trae luz, también trae las heridas que el alma cargó en otros tiempos. Pero incluso ese dolor es un recordatorio. Lo que no fue sanado en el pasado vuelve a buscar resolución en el presente. Es como si la vida te ofreciera constantemente oportunidades para reescribir lo que quedó inconcluso. Imagina que llevas siglos intentando decir una frase interrumpida. Cada vida es un intento más de completarla. Y cuando finalmente recuerdas la palabra faltante, una liberación profunda ocurre. El regreso de la memoria es esa liberación. El momento en que lo que estuvo fragmentado se une, en que lo que estuvo disperso se concentra, en que tu historia deja de ser una serie de capítulos inconexos y se convierte en un libro coherente. Thoth enseñaba que la memoria ancestral no se activa con estudio intelectual, sino con vibración. Por eso sus enseñanzas eran códigos y no teorías. Una palabra, un símbolo, un sonido podían abrir en el discípulo pasajes enteros de recuerdos. El jeroglífico no era solo escritura, era un mapa vibracional que, al ser contemplado, resonaba con la memoria oculta del alma. Por eso aún hoy, aunque no entiendas egipcio antiguo, un símbolo puede conmoverte hasta las lágrimas. No es el ojo el que entiende, es la memoria la que reconoce. Y aquí está la clave. La memoria no regresa porque alguien te la dé desde afuera. Regresa porque tu campo vibracional alcanza el nivel de coherencia necesario para sostenerla. El recuerdo no cae como un rayo externo. Brota desde dentro cuando el alma percibe que ya estás listo para recibirlo sin perderte. Es un acto de gracia, pero también de madurez. Porque recordar no siempre es fácil. Recordar implica asumir la responsabilidad de lo que eres. Más allá de lo que te dijeron ser, cuando la memoria regresa, descubres que no empezaste en esta vida y que tampoco terminarás aquí. Descubres que elegiste tu familia, tu cuerpo, tus desafíos, como escenarios para reactivar aprendizajes antiguos. Descubres que lo que llamas destino no es un castigo ni una lotería, sino una continuación de pactos y elecciones vibracionales que tu ser hizo mucho antes de nacer. Y esa revelación puede ser tan liberadora como aterradora. Porque ya no puedes culpar al azar ni a un Dios externo. Eres tú, siempre fuiste tú, diseñando tu camino desde el inicio. El regreso de la memoria también te conecta con otros. Empiezas a reconocer almas con las que ya compartiste viajes. A veces en una mirada, en un encuentro fugaz, en un gesto que parece demasiado familiar. No es coincidencia. Es memoria compartida que regresa. Y cuando ocurre, sientes que no estás solo en el viaje, que una red de almas teje contigo el mismo propósito, extendiéndose a lo largo de eras y mundos. Por eso, cuando la memoria regresa, ya no vives como antes. No puedes seguir creyendo que todo termina con la muerte.
que lo importante es acumular, competir o sobrevivir. Empiezas a vivir desde otro lugar, desde la certeza de que estás recordando, devolviendo al presente lo que parecía perdido. Y esa certeza cambia tu vibración, cambia tu mirada, cambia tu manera de responder al mundo. Ahora, mientras escuchas estas palabras, quizá algo dentro de ti ya lo siente, no como una idea, sino como un estremecimiento sutil. Eso es memoria. Y aunque el velo todavía cubra mucho, el simple hecho de sentir que algo vibra en ti más allá de la lógica es suficiente para saber que el regreso ya comenzó. Vivir con la visión abierta es caminar por el mundo sabiendo que nada de lo que ves es definitivo, que cada forma es apenas un reflejo momentáneo de algo mucho más profundo que late detrás del velo. Es aprender a mirar no con los ojos de la carne, sino con los ojos del alma. Esos que reconocen en cada encuentro una señal, en cada dificultad una enseñanza, en cada sincronicidad un recordatorio de que la realidad es mucho más vasta de lo que parece. Con la visión abierta, ya no reaccionas como antes, porque comprendes que lo visible es solo la superficie de un tejido vibracional que responde a cada nota de tu ser. Es cierto que este modo de vivir exige coraje. No todos soportan ver más allá de la ilusión, porque la ilusión da seguridad, ofrece estructuras rígidas donde esconderse del misterio. Pero quien se atreve a sostener la visión abierta descubre que la seguridad nunca estuvo en lo conocido, sino en la coherencia de su propia vibración. Es como aprender a navegar sin mapas, confiando en la brújula interior, esa que no se equivoca porque está conectada al campo que todo lo abarca. La mente tiembla, el ego duda, pero el alma reconoce y avanza. Thoth enseñaba que la visión verdadera no era para producir milagros espectaculares ni para presumir poderes, sino para recordar la unidad. Cuando ves más allá de la forma, reconoces que no hay separación entre tú y el universo. El árbol que respira frente a ti es tu propio pulmón expandido. La persona que cruza tu camino no es un extraño, sino un espejo vivo de algo que habita en ti. El dolor del mundo ya no es ajeno, es un llamado a tu compasión. Y la alegría de otros es tu alegría, porque la vibración que celebran también resuena en tu campo. Vivir con la visión abierta es también vivir con responsabilidad, porque ahora sabes que cada pensamiento, cada emoción, cada palabra emitida organiza el campo y regresa multiplicada. No puedes seguir vibrando desde la inconsciencia, porque todo lo que emites crea. Esa responsabilidad no es un castigo, es el mayor regalo. Saber que puedes elegir a cada instante la frecuencia que sostienes y que esa frecuencia es la que dará forma a tu camino. En la visión abierta, la vida deja de ser una cadena de accidentes y se convierte en un diálogo constante entre tu vibración y el universo. Y, sin embargo, la visión abierta no te aleja de lo humano, no te convierte en un ser aislado flotando en abstracciones. Al contrario, te devuelve al presente con una intensidad desconocida. Comer, respirar, caminar, abrazar, reír, todo se vuelve sagrado, porque lo vives sabiendo que detrás de cada gesto simple palpita el infinito. La taza de agua que bebes contiene la historia de océanos, nubes y tormentas. La sonrisa de un niño lleva consigo memorias ancestrales que tu alma reconoce. Cada instante se transforma en un portal cuando lo contemplas con ojos despiertos. El gran desafío es sostener esa visión en medio del ruido del mundo. Habrá momentos en que sientas que regresas al olvido,
que las preocupaciones cotidianas te arrastran de nuevo a la ilusión de la separación. Pero incluso allí, en el aparente retroceso, la visión no desaparece, permanece como una llama encendida, esperando que vuelvas a recordarla. Y cuanto más entrenas tu presencia, más fácil resulta recuperar la visión en medio del caos. Así aprendes que la verdadera práctica no está en retiros lejanos ni en ceremonias raras, sino en la vida diaria, en el tráfico, en la conversación difícil, en el instante en que respiras antes de reaccionar. Con la visión abierta, descubres que la muerte ya no es un fin, sino un pasaje. Descubres que el tiempo no es lineal, sino un círculo donde cada experiencia se entrelaza con otra en un tejido perfecto. Descubres que el dolor no es enemigo, sino puerta, y descubres que el amor, más allá de la emoción, es la vibración fundamental que sostiene la existencia. No el amor romántico lleno de apegos, sino el amor que reconoce, que integra, que abraza incluso lo que no comprende. Ese amor es la esencia de la visión abierta. Y entonces, algo cambia para siempre. Ya no buscas, recuerdas, ya no corres detrás de respuestas. Escuchas las preguntas correctas, ya no intentas forzar la vida. La acompañas, vives con el misterio, no contra él. Te vuelves testigo y creador a la vez. Y en ese equilibrio, la vida empieza a responder de formas que antes parecían milagros, pero que ahora comprendes como simples resonancias del campo. Si has llegado hasta aquí, es porque dentro de ti algo ya se abrió. Tal vez no lo sientas aún con claridad, pero la visión ya está encendida. Y aunque la cierres, aunque la niegues, aunque intentes olvidarla, seguirá latiendo, esperando el momento en que decidas vivir plenamente desde ella. Porque una vez que cruzas el velo, ya no hay retorno. El alma reconoce y no puede desreconocer. Así, vivir con la visión abierta es aceptar el llamado de tu propia grandeza. Es asumir que eres guardián de la vibración que emites y que esa vibración transforma todo a tu alrededor. Es recordar que el templo no está en piedra ni en escritura, sino en ti, en tu presencia, en tu respiración. Y es saber, con una certeza que ninguna duda podrá borrar, que lo invisible siempre ha estado a tu lado, esperando que lo reconozcas. Y ahora, mientras respiras estas palabras, te pregunto, ¿estás dispuesto a mantener tus ojos del alma abiertos incluso cuando el mundo intente cerrarlos? ¿Y tú? ¿Estás listo para escuchar lo que no necesita ser dicho? Deja tu huella debajo de este video y acompáñanos en el próximo tramo de este viaje sagrado. Y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse a mi canal para que pueda hacer más videos geniales. Nos vemos en el próximo. Adiós.